Dios les bendiga en este día muy bonito, muy soleado. Bendiciones a todos los hermanos y los amigos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder venir delante de nuestro Señor y de su palabra para compartir con ustedes las dulzuras y las revelaciones de su palabra. En este día vamos a entrar en nuestro discipulado, en el desarrollo de unos pensamientos que Él nos ha dado. El tema de hoy es las entrañas del Cordero. Las entrañas del Cordero, que es un tema relacionado con la mesa del Señor, la Santa Cena, el pan y el vino, que es una de las ordenanzas que hemos aprendido y que la Biblia enseña y nuestro Señor Jesucristo habló de ellas en el Nuevo Testamento. Esta ordenanza tan especial, tan maravillosa, que nos proporciona muchos beneficios y muchas bendiciones a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y especialmente hablando de salud, ¿verdad? Especialmente hablando de el perdón, de la justificación. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a tomar base en el libro de Éxodo, acá en la palabra, Éxodo 12, verso 8 y 9. Verso 8 y 9. Y hemos tocado en otras ocasiones estos versículos. Y de hecho, en el canal de YouTube hemos subido el tema en estos mismos versículos, la sabiduría del Cordero, que va relacionado con la cabeza, que aquí lo dice en estos versículos, la cabeza del Cordero. Y también tenemos el tema ahí, los pies del Cordero, que también lo estuvimos platicando en cierta oportunidad en estos mismos versículos. Ahora se refiere a las entrañas del Cordero, pero leamos, después vamos a continuar explicando con la ayuda del Espíritu Santo, y que Él nos dé su gracia, que Él añada bendición a los alimentos espirituales, que sean nutrientes a nuestra salud espiritual, a nuestra sangre, y porque es ADN, el vino, la sangre del Cordero, como símbolo. Entonces, que proporcione salud y vida, esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Pero dice ahí en el nombre del Señor: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, 1, con sus pies, 2, y sus entrañas, 3. Entonces son 3 elementos que menciona acá, digamos, menciona la cabeza, menciona los pies y menciona las entrañas. Como decíamos, ya hemos platicado de la cabeza asada del Cordero, los pies asados, y ahora nos toca las entrañas, que dice que todo era asado, aquí lo dice, y vamos a repetir la lectura para más seguridad. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Mire, asada al fuego. Eso lo hemos mencionado en los temas anteriores también, solo lo decimos así rapidito. Eso, la carne asada al fuego, representa el holocausto que Él hizo después de la cruz, en las profundidades de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y panes sin levadura. Eso representa lo que es, lo que el apóstol Pablo dice, la vieja levadura, ¿verdad? Es decir, el pecado, que nos dice que panes sin levadura, entonces representa que tenemos que estar a cuentas para hacer esto. Hierbas, dice, con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas era el mal recuerdo, la experiencia vivida en la esclavitud en Egipto,
Eso representaba las hierbas amargas. Los hijos de Israel no tenían que olvidar eso. Como nosotros no tenemos que olvidar todo lo que fuimos en el mundo y tener ese recuerdo, pues, pero solo para entender que éramos esclavos, así como ellos. Y pues obviamente no desear volver a la esclavitud. Y dice, ahora ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Te das cuenta? Todo era asado. Repito, eso representa el holocausto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, después de morir en la cruz, en espíritu, en las profundidades del infierno, para ir y vencer ahí a la muerte, al diablo, y como dice el apóstol, arrebatarle las llaves de la muerte al que las tenía. Entonces era su cabeza, sus pies y sus entrañas. A eso es a lo que entonces le llamamos las entrañas del Cordero. En este tema, muy importante, doctrina básica muy importante, discipulado muy importante, que nos enseña referente a lo que es nuestra redención y nuestra regeneración, porque estamos hablando del pan y del vino, y eso es lo que Él hace cuando su sangre poderosa entra a nosotros, el pan, el vino, su carne, y lo que está haciendo es una obra de regeneración por el Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir un poquito adelante. Ya leímos acá y ya mencionamos algunas cositas así, aunque rápido, pero importantes, porque ya lo habíamos mencionado en los otros dos temas, que si alguno no los ha oído, ahí están en el canal y ahí los puede localizar. Ahora, 1 Corintios 2:16. Esto nos habla así, esto nos habla de lo que es la cabeza del cordero, así rapidito, solo para como remembranza. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Entonces cuando dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, esto es uno de los versículos que le hace referencia y lo mencionamos en la cabeza del Cordero, la sabiduría del Cordero, que nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del ungido. Entonces eso va relacionado con la sabiduría del Cordero, que solo lo mencionamos ahí para poder hacerle referencia a los otros dos temas, pero es solo de pasadita, ¿verdad? Porque eso ya hablamos. Pero si hay alguna duda ahí, ¿verdad? O para que no quede alguna laguna y pensar alguien, digamos, ¿qué es la sabiduría del Cordero? ¿O qué es la cabeza asada del Cordero? Pues ya lo mencionamos qué es. Y ahora aquí se está hablando de Cristo, que es el Cordero. Le hace referencia a Él. Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense la mente de Cristo, hermano. El conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, las ideas, los pensamientos de Él. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Y eso nos ministra la Santa Cena. Eso nos ministra el pan y el vino en esta ordenanza hermosa. Sigo. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo le hace referencia a los pies. Amén. Usted sabe que él anduvo en su ministerio predicando, caminando por aldeas, por todas las provincias. Él anduvo anunciando el Evangelio, anduvo enseñando en las sinagogas, dice la palabra, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento podemos ver eso, o decir en los 4 evangelios. Entonces, él trajo buenas nuevas de salvación, sus pies hermosos, ¿verdad? Jesús el evangelista. Entonces este versículo le hace referencia a los pies del Cordero y a los que predican la palabra. Hay muchos más versículos, pero yo quiero poner este como ejemplo de ese evangelio de la paz. Por eso dice aquí, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se acuerda que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para anunciar? Y entonces buenas nuevas, traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos. 5 cosas.
Entonces, eso le hace referencia a esto. Pero en esa oportunidad hablamos de los pies asados del cordero, ¿verdad? Entonces sigamos, porque eso nos queremos enfocar más en esta oportunidad, las entrañas del cordero, las entrañas asadas. Recuerda que eran asadas los tres elementos estos, la cabeza, los pies y las entrañas. Eran asados. No tenía que ir nada, como decía el texto bíblico en Éxodo, ¿verdad? Nada cocido en agua, mucho menos crudo. Tiene que ser asado. Entonces las entrañas asadas, esa es lo que le queremos hacer referencia en este día, en esta hora, y a eso vamos a ir. Que, por ejemplo, aquí en 1 Samuel 2:15 hay una referencia para hablar algo de esto, ¿verdad? ¿Por qué tenía que ser asado? Pero aquí vamos a leer y vamos a explicar en el nombre del Señor. Dice, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ah, entonces, aquí le hace referencia a los hijos de Elí, ¿se acuerda? De Omni y Finés, que dice la palabra que eran corruptos, ¿verdad? Que eran malos, y Dios estaba molesto con ellos. Entonces, que recordemos que el pecado de ellos era que, una de las cosas era que menospreciaban las ofrendas del Señor, ¿verdad? Y entre otras cosas como fornicación. Pero este versículo le hace referencia a la ofrenda y dice que ellos menospreciaban las ofrendas del Señor y entonces el pueblo seguía ese ejemplo, miraba esas cosas, el pueblo de Israel. Entonces aquí dice que sacaban la carne, dice, de la olla, estoy parafraseando, con el gancho. Y entonces dice que lo que salía era lo que le tocaba al sacerdote. Pero aquí habla y dice al final, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces sacaban la carne con el garfio y esa era la ofrenda, pues lo que le quedaba al sacerdote, pero ellos dice que tomaban la carne cruda, aquí en la figura de la ofrenda. Y entonces eso menospreciaba las ofrendas del Señor. Era, como repito, era un mal ejemplo. Y entonces por esa razón ellos estaban en pecado, ¿verdad? Y Dios estaba airado, ¿verdad? Estaba molesto con ellos. Y eso le hace referencia a lo que veníamos diciendo acá, las entrañas asadas, porque era el sacrificio bien asado, el sacrificio del cordero, ¿verdad? El holocausto. Pero ellos ese era el pecado, porque tomaban carne cruda. Entonces dice ahí, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces imagínense una ofrenda cruda. Entonces eso le hace referencia a eso. Por otra parte, Isaías 44, 16 y 17 dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Ah? Esto le hace referencia, estos son solo ejemplos, por eso solo lo estamos ahí poniendo como referencia, pero habría que hablar más de eso, pero le hace referencia a la idolatría. Amén. Entonces, del hombre dice que viene y corta un leño o un árbol, ¿verdad? Aquí dice parte del leño y lo quema así un asado. Pero viene a ser entonces un sacrificio como una ofrenda como abominable o un sacrificio como abominable porque aunque prepara la carne y la come asada, pero dice que después del mismo leño hace una fogata y se calienta con el fuego y entonces después dice con lo que le sobra hace un ídolo, un dios y entonces dice que lo adora, se postra delante de él y le dice, pues tú eres mi Dios. Entonces, aunque está comiendo, digamos, el sacrificio, la carne asada, está en idolatría, que es una abominación y que sabemos que contamina el espíritu la idolatría.
Entonces eso tampoco Dios lo recibe. Tampoco lo recibe, porque aunque sea una ofrenda, fuera una ofrenda asada, pero está adorando un ídolo, está fabricándose un Dios y lo está adorando. Entonces solo eso ya es abominación, ¿verdad? Eso ya es pecado. Y a eso le hace referencia también este asado, mira. Entonces no puede ser así, ¿verdad? Como la religión tradicional, digamos, ¿verdad? Que dice que le dan el sacrificio al pueblo, ¿verdad? A su iglesia o a los peregrinos, ¿verdad? Pero les enseñan a idolatría en sus imágenes de talla y con sus cuestiones ahí de religiosidad y los inducen a la idolatría. Entonces esa media es eso, ¿verdad? Y no es así. Tienen que ser las entrañas asadas, pero sin idolatría, pero sin tomar cosas crudas, como lo hacían los hijos de Elí. Y por eso era pecado, abominación a Dios. Bueno, eso era como ejemplo nada más para ver algunas referencias de lo que es las entrañas asadas o el sacrificio que tenía que ser asado, porque era figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, entrañas o entraña dice, esto lo dice en el original en el Antiguo Testamento, que la entraña es lo mismo. Estas acepciones dice íntimo, o lo íntimo, ¿verdad? Interior y corazón, adentro. Eso significa también entrañas. Cuando habla en Éxodo 12 de las entrañas asadas, habla de algo íntimo, muy adentro, y habla de lo que es el corazón. Es una de las traducciones de entraña, corazón. Entonces tenía que ser asado ahí al fuego, al carbón, ¿verdad? Y eso es lo que significa también esas entrañas que estamos viendo acá. Entonces, Mateo 26:38, aquí hay una referencia y que sabemos nosotros, hermano, que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Y aquí en este versículo de Mateo 26:38 está hablando Jesús, que es el Cordero. Entonces ya va a ver por qué se lo puse aquí. Déjeme que lea y le explico. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Aquí queremos referir esto entonces a que Jesús, como el Cordero de Dios, dijo estas palabras y dijo, mi alma está muy triste, hablando de lo que él estaba padeciendo, del sufrimiento que él tenía. Y le dijo así a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces él padeció todas estas situaciones para que nosotros ya no tengamos que padecer esto como él lo padeció, sino que nosotros seamos librados y seamos sanados. Entonces cuando decimos las entrañas del Cordero, estamos hablando de los padecimientos y de todo lo que a él le sucedió. Y la Biblia dice que él se hizo pobre siendo rico. Entonces sobre él fueron, Isaías 53 lo dice, ¿verdad? Sobre él fueron nuestras culpas, nuestros pecados, ¿verdad? Y dice, por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Entonces él dice, estoy muy triste. Y entonces ahí dice, mi alma en rojo. Pero eso cuando dice mi alma se refiere al corazón. Y como decía, veíamos aquí, mire, el corazón es el íntimo, son las entrañas. Amén. Repito, el corazón se refiere a las entrañas, a lo más íntimo. Amén. Y entonces él dice aquí mi alma, y se está refiriendo al corazón también. Si uno lo mira en el griego, en el original, digamos, en el Nuevo Testamento, corazón dice alma. Cuando él dijo alma, dice ahí corazón. Le hace referencia al corazón. Entonces son entrañas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que él sufrió, que él padeció, que él llevó todo eso para que nosotros ahora seamos sanados. Y que nosotros seamos sanados a través de su sacrificio. Y que ahora representa la mesa del Señor. La Santa Cena, el pan y el vino. El vino que es su sangre y el pan que es su carne, su cuerpo. Entonces, las entrañas asadas que nosotros participamos en la Santa Cena, vienen y sanan, tienen el poder de sanar nuestras entrañas. O sea, nuestro interior íntimo, nuestro corazón adentro.
y nuestra alma, ¿verdad? Así como lo dijo él acá, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces él padeció eso para que nosotros ahora seamos sanados, seamos curados. ¿O no es así que en la administración nosotros somos restaurados? Tenemos derecho a esa libertad, a esa sanidad como hijos de Dios, como hijos de Él, porque Él ya sufrió eso. Y con sus entrañas, ahora al comérnoslas nosotros, como lo hacía el pueblo judío en Éxodo 12, ¿se acuerda que lo leímos en un principio? Se comían las entrañas asadas, nosotros nos comemos hoy la carne y la sangre en la figura del pan y el vino. Y nosotros somos sanados en nuestro interior, en nuestras entrañas. Eso es lo que le queríamos hacer referencia ahí. Ahora venimos un poquito al desarrollo y entonces vamos a empezar a ver la sanidad de las entrañas. ¿Por qué nuestras entrañas deben ser sanadas? ¿Y por qué nos comemos las entrañas asadas del cordero? Amén. ¿Por qué nosotros participamos del pan y del vino, que es figura de ello? Acuérdense que allá en Éxodo 12 era la Pascua judía, pero nosotros ahora no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿verdad? En este nuevo pacto, en este Nuevo Testamento. Entonces la sanidad de las entrañas, que hoy nosotros participamos, tiene el poder de sanar nuestras entrañas, nuestro corazón, de todo mal, de toda enfermedad. A ver por qué se lo digo, mira esto. Tengo aquí 10 situaciones que afectan las entrañas y hay más. Lo que pasa es que no daría tiempo a ver todo, pero hay como unas 20 o más tal vez. Pero yo puse aquí 10 de entrañas que deben ser sanadas, recuperadas, ¿verdad? Ahora que estamos en el año de la recuperación, entrañas que deben ser recuperadas, restauradas. Acuérdate, cuando hablamos de entrañas, hablamos de corazón, hablamos del alma, que es lo mismo, y de lo más íntimo, el interior. Esas son entrañas. Entonces, para eso es la cena, la Santa Cena, pan y vino. Entonces, mire, número 1, las entrañas deben ser sanadas. Por eso pues, decíamos aquí, ¿verdad? En el desarrollo, la sanidad de las entrañas, las nuestras. Amén, porque Él ya padeció y ahora nos da la medicina, nos pone el remedio en la mesa. Entonces esa sanidad va a venir de las entrañas, del pan y el vino, que ya explicamos un poquito de eso. Pero las entrañas deben ser sanadas de una traición, por ejemplo. Las entrañas deben ser sanadas, hermano, de endurecimiento. Número 3, de una maldición. 4, de maldad. Deben ser sanadas también de engaño o de un engaño. Tienen que ser sanadas de agitación. Tienen que ser sanadas de contaminación, de dolor, de enfermedad y de heridas. Todo esto, por supuesto, tiene su referencia bíblica, tiene su versículo, ¿verdad? Yo estoy tomándolo de la palabra. Ahorita vamos a ver unos en el desarrollo, unos versículos referente a esto. Pero por lo menos aquí hay 10 situaciones en las que las entrañas deben ser sanadas, deben ser curadas, ¿verdad? Y el vino y el pan tienen el poder, la sangre y la carne del cordero, asados, tienen el poder de sanar, de restaurar, de liberar, de hacer toda operación que nosotros necesitemos por la fe, ¿verdad? Solo tenemos que creerlo y recibirlo. Entonces veamos pues el número 1, aquí vamos a ver, número 1, Génesis 43:30. Génesis 43:30 dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas, mire, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Mire cómo se iba a recuperar Josué. Amén. Repito, estamos en el año de la recuperación. ¿Cómo recuperar nuestras entrañas? Para que sean sanadas. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es la forma de ser recuperados y de ser liberados
es derramar nuestra alma, nuestro corazón, llorar, así como José lo hizo. Usted conoce y es ampliamente conocida esta historia de José y sus hermanos. Conoce que lo vendieron, usted conoce que lo metieron a la cárcel a José, usted conoce que lo metieron en un pozo. Bueno, es una larga historia. Pero de todo eso que él había acumulado en sus entrañas, en su corazón íntimo, de tantos años quizás, y sufrimiento y dolor, eh, él estaba como atado, él estaba como, eh, tenía problemas pues en su corazón, en sus entrañas. Y aquí es el cuadro este donde los hermanos de José llegan a Egipto por alimentos, y entonces cuando él los vio, ya sabe lo que sucedió. Entonces una de las cosas que dice que sucedió fueron estas, mire, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas, y a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Es más, dice la Biblia, en el contexto esta historia, dice que tuvo que llorar 7 veces para ser libre, o sea, para ser liberado. Pero mire, sus entrañas iban relacionadas ahí. Amén, porque era grande el daño que él había sufrido de parte de su familia. Entonces, no sé si alguno de nosotros tendrá una situación así, pero las entrañas asadas del Cordero, Santa Cena, pan y vino, tienen el poder de liberar nuestra vida y que nuestra alma sea derramada, nuestro corazón, y a través de eso recibir la liberación de una amargura, de un resentimiento, de cualquier daño que, repito, durante el tiempo se ha acumulado en nuestro interior. Entonces aquí vemos esta historia y vemos que la palabra entonces nos enseña que a través del llanto, a través del lloro, va a venir esa liberación. Entonces hoy es un buen día para poder aprender y poder ser liberados a través del sacrificio del Señor. Pan y vino, la Santa Cena, las entrañas del Cordero, que se tenían que comer asadas, como la cabeza y los pies. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿verdad? Por eso decíamos aquí, mire, una de las cosas es traición, porque si algo había sucedido en la vida de José es que había sido traicionado por sus hermanos. Entonces sus entrañas estaban dañadas por eso, ¿verdad? José, que también figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue traicionado. Tanto así que hay un versículo acá, mire, que le hace referencia a eso. Hechos 1:18, voy a leerlo. Este pues, hablando de Judas, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas, mire en amarillo, entrañas se derramaron. ¿De quién está hablando aquí? De Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Jesús. Pero mire lo que sucedió, en lugar de que sus entrañas fueran restauradas, liberadas, mire lo que sucedió, dice, todas sus entrañas se derramaron. Aquí fue al contrario, ¿verdad? En cambio José, mire, José lloró y fue liberado. José derramó su corazón, sus entrañas, y fue sanado. Amén. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Con su padre Israel y sus hermanos, las tribus de Israel. Entonces, pero él había sido traicionado, mire, traición. ¿eh? Después decíamos figura de nuestro Señor Jesucristo, y aquí aparece el traidor de nuestro amado Jesús, pero él no fue restaurado porque él no se arrepintió. Se remordió y se derramaron sus entrañas. Amén. Entonces ese es símbolo también, ¿verdad? De el que no se deja ministrar, ¿no?, por las entrañas del Cordero. Corre peligro, porque pues Él es la única solución, ¿verdad? Él es el camino, Él es la medicina, el remedio, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decíamos, Él padeció, Él dijo, yo estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte.
para que nosotros fuéramos hoy liberados y sanados. Sigo. Levítico 3:3, porque tengo que leer algunos, ya le mostré que son 10. Levítico 3:3 dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda, mire, toda la grosura que está sobre las entrañas. Aquí vemos que en la ofrenda que se presentaba en el tabernáculo el sacerdote, vemos que cuando el pueblo presentaba la ofrenda, el sacerdote también lo presentaba. Mire, aquí aparece, dice que hay grosura sobre las entrañas. Aquí podríamos interpretar grosura sobre el corazón, grosura sobre el alma, sobre las entrañas, el íntimo, que dijimos que quiere decir también decir en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Entonces, grosura, ¿qué significa eso? La grosura, hermano, la grosura no es más que la dureza, el endurecimiento del corazón. ¿Se acuerda que dijimos que esa era una enfermedad o un mal, por así decirlo también? Ahí está, mire, el número 2, mire, traición, lo que le pasó a José. 2, el endurecimiento, ¿mire? Y eso es lo que vemos aquí, las entrañas cubiertas de grosura, el corazón cubierto de grosura. Y usted sabe que Jesús en su palabra le reprochó y reconvino a mucha gente de su temporada, de su tiempo, como a los fariseos, a los escribas, a mucha gente que estaba endurecida. Y les dijo por qué estaban endurecidos. Por ejemplo, cuando se trata del divorcio, en el tema del divorcio. Entonces el Señor les dijo que Moisés les había dado carta de repudio, les había avalado eso por la dureza de su corazón, porque estaban endurecidos en su corazón, ¿verdad? Y entonces el Señor habla del divorcio y habla del adulterio. Pero entonces lo que yo quiero remarcar ahí, señalar, es que eso ocurre cuando hay dureza de corazón, o sea, cuando en las entrañas del corazón están cubiertos de grosura, están cubiertos de sebo, ¿verdad? Diríamos ahora nosotros, va, de manteca de sebo, eso es grasa. Pero eso representa un corazón o unas entrañas endurecidas, y eso tiene que ser sanado de parte del Señor, pues, en nosotros. Y eso, las entrañas asadas del Cordero, pan y vino, Santa Cena, hacen esa obra en nosotros. Pero tiene que ser voluntario, si nosotros queremos que eso suceda, ¿verdad? Entonces nuestras entrañas son sanadas por una traición que nos hicieron, un daño que tengamos, y son sanadas también del endurecimiento, de la dureza, de la grosura, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos que podríamos dar referente a lo que es la dureza, el endurecimiento. Que por ejemplo dice la Biblia que en los evangelios que también el Señor le llamó la atención a sus discípulos porque dice que no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero el Señor les dijo en esa ocasión que estaban endurecidos en su corazón, estaban llenos de incredulidad, pero les dice, ustedes también están endurecidos, les dice. Y entonces quiere decir que la grosura no deja que uno crea en los milagros de Dios. La grosura en las entrañas no deja que uno vea los milagros, que uno entienda los milagros que Él hace. Entonces eso también es dureza, es grosura. Entonces eso le hace referencia también a lo que el Señor decía, ¿verdad? Y hay otros, muchos más ejemplos que hablan del endurecimiento, de la grosura en el corazón, en las entrañas. Entonces esa es otra cosa de la cual hay que ser sanado, hay que ser liberado. Ese es un segundo elemento. Ahora vamos a otro porque, repito, son varios y le quiero dar algunos ejemplos. Pero número 5:22 dice, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas. Mire eso, Padre Santo, el Señor reprenda la maldición, ¿verdad? Pero mire, unas aguas que traían maldición y que entraban en las entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Eso no es la ley, amén. Pero solo estamos tomando nosotros esto como referencia para decir, hermano, que toda maldición, ¿verdad? Toda maldición que viene por el tema que estamos hablando,
y que aquí dice que se le hace referencia a las entrañas, unas aguas de maldición, pero podría ser una maldición generacional, amén, y que afecte, y que entonces lo que hace es que, mire, enferma, dice hincha tu vientre y hace caer tu muslo. Entonces eso era algo que se practicaba en la ley, pero eso no quiere decir que no hayan maldiciones generacionales u otras clases de maldiciones. Y lo impresionante es que dice que aquí dice que afectaba, entraba en las entrañas. Entonces es otra situación negativa de la cual nuestro Señor y Salvador nos ha liberado, y por eso dice Isaías 53, ¿verdad? Lo mencionamos, por su llaga fuimos curados, por su llaga hemos sido sanados, porque Él llevó nuestras enfermedades y toda dolencia al madero, a la cruz. Y entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad ahora de ser sanados, de ser con bendición, que es el pan y el vino, la Santa Cena, a anular toda maldición, anular todo aquello que nos hayan dicho, por si a alguno le han dicho no te vas a levantar, ¿verdad? Nunca vas a pasar de ser un pelado, ¿verdad? Nunca vas a ser como un mendigo, imagínese. Pudiera ser que haya alguien en esa condición y que lo maldijeron, que le lanzaron ese tipo de palabras podridas. Pero en la Santa Cena, yo te digo, hay liberación, el pan y el vino. Hay que ponerse a cuentas y hay que participar con fe y pedirle al Señor que haga la obra, porque la bendición de la Santa Cena es capaz de anular todo pacto contrario y toda maldicencia. Entonces, en el nombre de Jesús, eso también somos librados de eso, de toda maldición, con estas entrañas asadas del Cordero de Dios. Amén. Entonces solo ahí van 3, imagínate, y son 10 por el momento. Pero 1 Reyes 3:26 dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, miren verde, se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. En otras palabras, maten al niño. Entonces aquí vemos un cuadro de 2 mujeres, una que tenía sus entrañas buenas, o sea, sus entrañas sanas, y la otra que tenía sus entrañas dañadas, marcadas por la maldad. Así rapidito, ¿verdad? Sin tanto profundizar y tanta vuelta, como dicen, ¿va? Solo quiero señalar que aquí las entrañas, estas 2 mujeres, ahí se le hace referencia a una mujer que tenía entrañas que se podían conmover, es decir, blandas, ¿verdad? Que en ese sentido estaban sanas. Y la otra, que tenía maldad en sus entrañas, tenía maldad en su corazón y quería que partieran al niño. ¿Usted conoce esa historia? La historia del rey Salomón y aquel problema que se suscitó de 2 mujeres por un hambre que hubo, una hambruna. Y acordaron que se iban a comer a sus hijos, uno un día y el hijo de una, y al otro día el hijo de la otra. Pero una de ellas, que era la que estaba mal de sus entrañas, cuando vio que ya se habían comido al hijo de la otra, entonces faltó a su promesa, ¿verdad? A su voto, y entonces ya no quiso, o más bien dice que le cambió el niño, ¿verdad? Y dice que ya no quería darle al niño. Entonces ahí se dio el problema y tuvieron que ir ante el rey Salomón, ¿verdad? A la sabiduría de Salomón, símbolo de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Figura. Y entonces ahí se dio esta situación, y dice que la que era la verdadera madre, esa mujer que tenía entrañas dóciles, dice que como ella era la verdadera madre, entonces dice que ella cedió, ¿verdad? Y entonces le dio el niño a la otra, porque ella no podía concebir que lo mataran, que lo partieran. Dice, pues dice ahí, sus entrañas se conmovieron. Pero la otra no, la otra, como el hijo no era de ella, entonces dijo, bueno, entonces que no me lo den ni a mí ni a ti, ¿verdad? Ni a mí ni a ti, como no era de ella. Entonces dijo, no, mátenlo, pártanlo. Entonces mire cómo estaban esas entrañas de esa otra mujer. Entonces se llama maldad, ¿verdad? Esto se llama vestigios, rastros de maldad.
Y esas son cosas que se abrían en el corazón, que se acumulan en el corazón y tiene que ser sanada las entrañas, lo íntimo. ¿Por qué? Por los pensamientos, por las decisiones, por las acciones que muchas veces el Hijo de Dios tiene y la maquinación, pues, ¿verdad? Y que después de hecho se logra concretar o se lleva a cabo el pecado, la maldad que se había pensado. Entonces eso tiene que haber ahí una liberación. Esa es una liberación de ese espíritu de maldad. Y eso tenemos que ser sanados muchos de nosotros porque estamos en un proceso. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero mientras eso llega, tenemos que ser ministrados en nuestra alma. Y acuérdense que estamos hablando de entrañas. Entrañas igual alma, igual corazón. Tenemos que ser ministrados por el Espíritu Santo y sacar todo vestigio de maldad, como repito. Entonces eso existe en las entrañas. Por eso es un mal que tiene que ser sanado, liberado por las entrañas del Cordero asadas, pan y vino, Santa Cena. Va, seguimos aquí con otro. Jeremías 4:19 dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Y eso, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta oído, oh alma mía, pregón de guerra. Pero aquí vemos que hay entrañas con dolor, entrañas adoloridas. 2 veces lo dice el profeta Came, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón. Mire cómo relaciona las entrañas con el corazón, cómo le hace referencia a las entrañas con el corazón. ¿Ya ve? Es lo mismo. Entonces, pero tiene que ser sanado ese dolor, tiene que ser sanado. Por eso, digamos, hay gente que hace cosas que no entiende. Hay gente que tiene ese daño y hace cosas que no entiende, que por qué las hace. Y entonces es porque hay un daño, hay un dolor, hay una dolencia, hay hay una enfermedad en las entrañas. Y por eso no cambian, no pueden dejar de ser como son. Pero tiene que ser sanado eso, porque hay dolor, ¿verdad? Por algún resentimiento de algo, quizás desde su niñez, de su adolescencia, y después no entiende por qué es como es, pero es que hay dolor ahí, y por eso se incurren en cosas que no se debe, pues cosas incorrectas, cosas desagradables a Dios. Y eso tiene que ser curado, eso tiene que ser sanado. Y hoy está ahí en su palabra la oportunidad, pan y vino, sangre y carne, las entrañas del Cordero. Eso trae las cosas entonces. Las entrañas tienen que ser curadas, sanadas de dolor, de toda dolencia. Por eso decía David, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová. ¿Recuerda ese salmo? Salmo 103 me parece que es. Bendiga todo mi Dios santo nombre. Pero llega a un punto donde él dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Y ahí le está hablando al alma. ¿Y qué dijimos que era alma? Corazón. ¿Se acuerda Jesús? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso se refiere a corazón y eso se refiere a entrañas. ¿Verdad? Entonces decía entonces David, Él es el que sana todas tus dolencias. Entonces qué tremendo que eso tiene que ser sanado. Todo eso tiene que ser sanado. Y por eso hoy hay pan y hay vino, está la medicina, está el remedio a la mano. Seguimos ahí un poquito. Quiero ver, perdón, aquí, este es el de la mujer. Sí creo que eso es lo que vamos a ver ahora, el dolor en las entrañas, y vamos a quedar pendientes con lo otro por el tiempo. Pero por lo menos hubiéramos tenido que hablar de 10, pero no podemos alargar mucho, pero aquí tenemos por lo menos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, con este ejemplo de Judas, ¿verdad? Iscariote, 6, sí, mire, 6, llegamos como al número 6, nos faltan como unos 4 o 5 más ahí, entonces, sí, lo vamos a dejar ahí. Y para orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento y que nos dé la sanidad, que nos dé la salud que necesitamos en todo nuestro ser, especialmente en nuestro interior, hermano, que es donde están las entrañas.
donde está lo más íntimo, ¿verdad? Como decía ahí la traducción bíblica. Entonces, que nos sane de traición, de endurecimiento, mire, de maldición, de maldad, de engaño, de agitación, de contaminación. Todos esos los tenemos que ver en el siguiente tema. De dolor, de enfermedad, y porque hay entrañas enfermas. Y la Biblia lo dice. Eso lo veremos en el siguiente tema. Y de heridas que hay en el alma, hay en el alma, en las entrañas. Padre, oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en eh, en este día por la bendición de tu palabra y darnos la revelación que podamos entender de qué tenemos que ser curados, como cuando se hace una operación de corazón abierto. Se puede ver el daño y en tu palabra vemos, Señor, qué es lo que tú quieres sanar en nuestras entrañas, en nuestro interior. En el nombre de Jesús, de todas estas situaciones negativas, que el pan y el vino, que en tu mesa están los elementos y tienen poder para sanar y para curar. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que todo daño interno sea sanado, Señor. Que esta enseñanza, que este discipulado sirva para que cuando nos acerquemos a tu mesa, cuando nos acerquemos a la Santa Cena, al pan y al vino, podamos ser sanados, curados, vendados de todo mal, de todas estas situaciones que vienen para mantenernos atados, encadenados. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que cuando entre el vino por nuestra boca y el pan, esas entrañas en símbolo, asadas del Cordero, de Éxodo 12, hagan una operación de sanidad completa y de regeneración en nuestro interior, en nuestros genes, en nuestra genética. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra tiene poder y yo sé que va a obrar por la fe, va a hacer milagros y maravillas en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Llegamos así al final y en el próximo tema, en la parte de las entrañas del Cordero, en número 2, ahí vamos a platicar de lo demás que nos faltó y seguiremos en el nombre del Señor y por el poder de su palabra sanando las entrañas. Amén y amén.